están? Un gusto saludarlos. Aquí estamos. Bienvenidos a Séptima Noche en Celta Televisión. Como siempre, desde La Perla, centenaria, confitería de la ciudad, con el número 1 de las cámaras, Ariel Wolfram, y nuestros invitados. Atención, porque esta nota es muy interesante para que todos aprendamos juntos. Yo también, ¿eh? Vamos a conversar con Norma Monroy, que es grafóloga y grafoanalista. Sí. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, Héctor, muchas gracias por esta invitación. Un gusto recibirte. Sí, igualmente, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, con Ariel nos conocemos hace muchos años, sí, pero es un placer compartir con ustedes. Bien, qué actividad interesante. Las damas quieren ser médicas en todo sentido, en las distintas especialidades. Algunas se destacan por la costura, por la moda. Y la grafología no es tan común, ¿no? Y yo por la grafología. No es tan común, ¿no? No, no es tan común, es verdad. Es apasionante. La verdad es que cuando la gente la conoce, te digo por experiencia de mis alumnos, cuando la conocen, es como a veces dicen, es un viaje de ida, porque después te lleva siempre a estar incursionando y a estar profundizando más en las distintas áreas. Claro. ¿No? Es un campo de acción muy amplio, porque uno puede, a través de la grafología, tanto tratar específicamente la personalidad de alguien, como también puedes hacer una evaluación de orientación vocacional, que a diferencia de otras técnicas para orientación vocacional, tiene la particularidad que no solo enfoca cuál es el mejor perfil para quien estamos entrevistando, quien tenemos enfrente, sino cómo está esa persona psicoemocionalmente para enfrentar esa carrera que le gusta. Lo que se busca como principio es el éxito. Entonces, si por ejemplo uno tiene un chico, un joven, ¿no? Generalmente son los que más se hacen, pero mira, te voy a dar un dato de color. Estos últimos años, 2, 3 años, es mucha la gente adulta que viene a hacerse... Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí. Que vienen a hacer un test de orientación vocacional. Son personas ya adultas, ya profesionales, que se formaron en especializaciones que sugería la familia o que venía del legado familiar, sí, y hoy por hoy quieren hacer un cambio y entonces se hacen un test de orientación vocacional. Aún siendo ya gente mayor, sí, gente graduada. Mayor, exacto. Y muchas veces también se da que vienen, suponete, de familia de médicos o de abogados o de escribanos, son las 3 líneas más fuertes, y lo que optan en esta segunda oportunidad, digamos, es por algo nada que ver, mucho relacionado con el arte, con la música, con la escenografía. Viste, un cambio de paradigma muy importante. Vos sos directora de redacción de una revista especializada, sí, en este tema, sí, has recibido premios también, sí, también, y has hecho muchos cursos, ¿no? Sí, yo hace más de 20 años que soy grafóloga, casi 25 años. Soy miembro de la Red Mundial de Grafología, y a su vez soy la directora de redacción de la publicación que tenemos bimestral. E incluso en este último número siempre hacemos entrevistas tratando de buscar informar a la gente que escribir es mucho más que el gesto escritural, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en este último número tuve el honor de que me concediera la entrevista a la señora Gabriela Arias Uriburu, bien nuestra. Sí, claro. Y bueno, fue una nota muy, muy bonita y con ella tocamos esto de escribir. Ella, mira, me quedó una frase muy, muy movilizante que me dijo, ¿no? Me dijo, yo necesité escribir para no morir, porque precisamente la entrevista que yo le hice iba focalizada a este resurgir, este renacer de ella a través de la escritura, como escritora que es y como consteladora familiar. Después de un golpe personal muy importante, sí, no digo la salvó, pero la estimuló mucho la escritura. Sí, ella dijo eso, ¿no? Escribí para no morir. Se escribe con una lapicera, con lo que sea, con la mano, sí, y se escribe también ahora con la computadora. Sí. Nosotros le llamamos el útil escritor. Sí. En eso enmarcamos todo, lapiceras, crayones, fibrones, pinceles, y como vos decís, hoy por hoy tenemos esto de la tecnología. En realidad
ya se está trabajando porque igual podemos evaluar a una persona desde la escritura de tecnología, ¿no? Ah, también. Y sí, siempre es más enriquecedor lo que se escribe a pulso, lo que se escribe de puño y letra. Sí. Y incluso nosotros en realidad no estudiamos la letra como se cree, sino que estudiamos el rasgo gráfico, es decir, el rayón que una persona hace al escribir o al dibujar. La fuerza de un rayón, el modo de hacerlo, el sentido que le da, vertical sentido, porque horizontal. en ese grafismo está impresa a su vez la presión, la tensión, su ritmo cardíaco, su respiración, y por eso también que como analizamos este rasgo gráfico, es que cuando un bebé que todavía no sabe hablar y mucho menos escribir, es capaz de empuñar, decimos, porque ellos, viste, la toman así, a un lápiz, un fibrón, un pincel, lo que uno le pueda dar, y ellos hacen lo que para nosotros los adultos son solo garabatos, solo rayones. Nosotros con ese material ya podemos empezar a trabajar. Pero es extraordinario porque cuando uno tiene algún problema de cualquier tipo, acude a un psicólogo y el psicólogo desnuda, digamos, su personalidad, ¿no? Sí. En este caso ustedes no necesitan hablar, directamente con observar la grafología. Sí. Hay casos que los papás, suponete, ante la evaluación de una tendencia de suicidio, de una tendencia depresiva, con que alguien nos alcance los escritos a evaluar, nosotros en principio, después sí, pero en principio para un primer panorama no necesitamos tener la persona frente a nosotros. O sea, son los secretos que revela la escritura, ¿no? Sí. Por cierto, también en absoluto nosotros reemplazamos ni al psicólogo ni al psiquiatra. No. Sí aportamos y mucho. En otros países del mundo la verdad es que se trabaja en conjunto. Acá hay pocos psicólogos en el país que trabajan con un grafólogo. Que se apoyan en un grafólogo, digamos, claro. ¿Qué particularidad tenemos nosotros? Que vos vas a una terapia con un psicólogo y en general tenés 5 o 6 entrevistas de admisión hasta que focaliza cuál es el nudo de la situación por la cual te tiene que tratar. En cambio nosotros desde la grafología, al tomar toda una batería, nosotros podemos darle el resultado y entonces es como que aceleramos el proceso para que él te atienda. No lo reemplazamos, pero sí le aportamos material de súper interés. Voy preguntando cosas salteadas, por ahí no se hilan mucho, pero la firma tiene mucho que ver, la firma de una persona no siempre es igual también, ¿no? No, si bien es cierto, la firma no es igual, de hecho vos vas... Pero es un error banco, ese... No, vos vas al banco, tenés que hacer 5 firmas en simultáneo, vos decís, ahí están, todas desiguales, pero son todas mías, ¿o no? En general, pero bueno, en realidad... Hay gente que le sale siempre igual. Sí. Y hay gente como a mí que no me sale siempre igual. Generalmente no nos sale siempre igual. Ajá. Pero ese rasgo gráfico que yo te digo, sí es igual. A ojo desnudo, como le llamamos, a esa mirada así, una mirada común, una mirada externa, son todas desiguales. Pero cuando nosotros focalizamos o ponemos el microscopio o la lupa, el rasgo gráfico, eso que te identifica realmente, es igual en todas las firmas. También, supongo yo, debe depender firmar una escritura de una casa que compras, tiene un sabor o una emotividad. Tal cual. Y firmar un divorcio, por ejemplo, debe ser otra cosa, ¿no? Sí, por eso que cuando hacemos pericias, a la persona, no sé, suponete un caso donde se pensaba que una persona había firmado algo que no había firmado, al autor de la firma, el tema era que supuestamente la persona había olvidado que había hecho esa firma, nada menos que de una casa, como vos mencionabas. Entonces, bueno, se toma toda una batería de test a esa persona involucrada y de firmas específicamente se le toman, no sé, entre 50 y 60 firmas distintas, porque no es la misma carga emotiva, como vos decís, si vos firmás la escritura de tu casa, que si vos firmás una notita para tu hijo a la escuela, que si vos le mandás una tarjeta a tu nieto por Navidad, que si, digamos, todos esos momentos tan diferentes, obviamente la emotividad es distinta y puede haber algún rasgo que no sea exactamente compatible. Entonces, para evitar cualquier tipo de una segunda interpretación, es que se toma toda la batería. Pero este rasgo gráfico que yo te digo, la verdad es que se mantiene en todas
en todas las escrituras. Seguramente te ha pasado que algún juez o algún abogado te ha consultado porque por ahí alguien dice un acusado, dice no, esa no es mi firma. Sí. Y entonces el juez o el abogado no tienen la capacidad que tenés vos para determinarlo, bueno, ¿no? Pero por eso también nosotros insistimos tanto en que la formación que se haga sea una formación profesional, porque la realidad es que vos en 2 meses no aprendés ni la millonésima parte de lo que es la grafología. Claro. Entonces, el año pasado un poco se dio acá, incluso en un lugar, no importa dónde, sí, que hubo una formación de grafología de 2-3 meses y vos salías con un título hasta de perito criminológico. No, eso no es real, no es serio, no es profesional. Entonces, la verdad es que es un engaño hasta para la persona que está cursando. Vos no estás preparado para eso. Vos imaginate que una formación solamente tratando firmas te lleva 1 año. Claro. ¿No? Y solamente en ese año ves específico firma con todas sus variables, digamos. Entonces, es un trabajo muy minucioso que hay que hacer y a su vez como el campo de acción es un campo de acción muy delicado porque a vos te permite trabajar de perito en un juzgado, te permite trabajar de perito, no con la firma, con otras evaluaciones, pero suponete en el caso de una violación o de un abuso de un menor, son temas importantes que requieren de un profesionalismo sincero. ¿Dónde se obtiene el certificado del profesionalismo sincero? ¿Hay universidades y escuelas privadas? No, en general en las universidades acá todavía tenemos tecnicaturas. Ajá. Y un poco que uno logra esa formación que vos me consultás, sí, teniendo una formación continua. Porque suponete, yo el año pasado, bueno, di grafología, mis alumnos hicieron el primer año, este año hicieron la parte de firma, el año que viene vamos a empezar con dibujos, pero como cada ítem es tan extenso en los detalles, la verdad es que yo misma sigo todavía capacitándome con colegas del exterior. ¿No? Bueno, la tecnología ayuda muchísimo en ese sentido, ¿no? Sí, ayuda porque acerca las aulas a tu casa. Sí. De otra manera uno no lo podría hacer. La grafología hoy por hoy en el mundo se está trabajando muchísimo con la grafología en todas las áreas. Uno de los países que lleva la delantera es México, un país muy avanzado en esta temática. Y después tenemos otros países como España, como Francia, en realidad un poco como que cada país tiene un poco su especialización. Y si bien ya no tenemos las líneas de escuela como antes era directamente o la escuela, no sé, británica, la escuela alemana, bueno, ahora está en ese aspecto más globalizado, pero sí para diferentes temáticas, entonces referenciamos a autores o a formadores de determinado país. Suponete, todo lo que es referido a los chicos a un abuso sexual o una violación, los referentes más importantes los tenemos en Francia. En Francia. En Francia. Ajá. ¿No? Bien. Entonces, bueno, ya te digo, la metodología es global, pero hay autores como más específicos. Incluso hay avances cada vez mayores y especialmente para la tarea con los niños, para que si bien la grafología en sí no es una técnica invasiva, porque vos imagínate que en una criatura, bueno, vos creás un entorno y en medio de un juego empieza a dibujar y ni se entera que vos lo estás evaluando. Pero aún así siempre se está trabajando para que sea menos invasiva todavía, para que no esté condicionado, para que si viene condicionado de la casa, porque a veces estas situaciones vos pensás que el chiquito lo vive con uno de sus padres, pero convive con el otro, entonces uno puede pensar que aunque sea pequeño, cuando su mamá lo trae a la pericia, le pudo haber en cierto modo instigado en el camino a dar determinada respuesta. Bueno, se elabora, se arma como una salita de jardín, se miran dibujitos, se juega y allá lo último, cuando la criatura ya está distendida y hasta olvidó, digamos, lo que le dijo mamá o papá, entonces ahí hacemos la evaluación. Bien.
¿Qué lectura se hace de alguien que escribe con letra de imprenta? No, en vez de cursiva. Hoy, mira, nosotros somos de la generación del MIC, le llamamos, ¿no? Movimiento Imitador Consciente. Somos de esa escuela donde la maestra escribía en el pizarrón "Mi mamá me ama" en cursiva y teníamos que tratar de escribir lo más parecido a ella. Sí. Las generaciones de ahora son del MMI, del Movimiento Modificador Consciente. Por eso los chicos escriben un poco mezclando esto que son las imprentas mayúsculas y minúsculas, y por allá alguna cursiva, y hacen esos grafismos que solo ellos entienden, ¿no? Porque son más símbolo que letra. Sí. Bueno, pero un poco responde a esta nueva generación. De todas maneras, uno lo puede analizar igual. Y te voy a decir algo. Si uno tuviese que analizar a alguien y no tenés ningún escrito, pero viste que en nuestra época teníamos el teléfono fijo y al lado dibujábamos, ¿no? Los garabatos que hacíamos. Sí. Bueno, si uno tuviese los garabatos de alguien en particular, aunque no tuvieses ningún escrito, con eso le desnudas el alma igual. Sí. Bueno, solamente cuando gustes. Hay letras estupendas, tengo gente amiga que escribe una letra bellísima, que uno envidia. Y está la famosa letra del médico también, ¿no? Sí, la letra filiforme, esa letra que no se entiende, y que no se entiende un poco por defecto profesional y otro poco porque en realidad ellos fueron formados para que no se entienda, para no preocupar a los pacientes. ¿Es eso? Ah, no lo sabía. No lo sabía. Sí. Entonces por eso no entendemos la letra del médico. Ajá. Pero también es real que esta gente que tenía una letra preciosa, como vos decís, súper parejita, una letra mejor que hecha máquina, muchas veces son de esa generación, ¿no? Del movimiento imitador, porque antes en las escuelas había caligrafía y esa caligrafía te autoexigía a hacer esa letra perfecta y hermosa, parejita y todo igual. Claro. Entonces, en cierto modo, no es la letra real de una persona, es la letra que le enseñaron a hacer a una persona. Al momento de la evaluación, ante un caso así, es más rica la firma y los grafismos, los dibujos que me haga la persona, aunque me dibuje una persona con palitos, es más rico para mí, para la evaluación, que esta letra tan dibujada. Es como cuando escribían con la letra gótica, ¿no? Claro. Eran un poco unas letras un tanto impuestas, porque en general no es que la gente elegía hacer esa letra, sino que estaba cuasi obligado, estaba dentro de la currícula. He leído por ahí que es muy importante para ustedes una fecha de nacimiento de la persona que los consulta. Sí, es interesantísimo porque, mira, si nosotros tenemos el nombre completo, nombre y apellido completo de la persona y su fecha de nacimiento y su firma, con eso solo podemos saber cuáles son los eventos traumáticos que ha pasado una persona a lo largo de su vida y qué es lo que aún hoy día, aunque sea una persona mayor, no lo tiene resuelto. Entonces, el hecho de que alguien te lo pueda decir y te pueda dar una fecha estimativa, mirá, Héctor, me parece que vos tuviste un evento traumático, no sé, a los 25 años, estimativamente en tal fecha, yo te ayudo a ubicarte próximamente en ese evento, y si vos lo podés identificar, más algún dato que te pueda dar, no sé, me parece que este evento puede estar relacionado con alguna situación que viviste con tu padre o que viviste en la parte académica o lo que fuere. Bueno, te estoy dando pautas para que vos lo puedas traer al presente y teniéndolo en el presente lo podés elaborar y desbloquear. Y estamos hablando del pasado y del presente. Sí. Pero del futuro también podemos hablar. Por ejemplo, antes la gitana le decía, dame la mano que te vino la suerte. Después apareció la cafeomancia, que con la borra del café te adivinan el futuro. Bueno, en fin, varias prácticas. Hay eventos con esto que también nosotros podemos decir, yo no te puedo decir la fecha, sí te puedo decir cuáles son tus proyectos y sí te puedo decir cómo estás vos
persona íntimamente, mejor dicho, sí, para poder lograr ese proyecto que tenés previsto. O sea, el estudio de las sí emociones. Te puedo decir si eso lo podés lograr medianamente pronto o no. Claro. Eso sí lo puedo hacer. Está muy bien. Pero también puedo decirte, por ejemplo, tomándote otros test, si cuando tu mamá estaba embarazada de vos, vivió algún evento muy movilizante, por lindo o por feo, y vos hoy todavía esa emotividad la tenés guardada, impresa, ¿no?, en tu alma. Generalmente uno cuando dice así, la gente tiende a pensar siempre en algo negativo, pero hay eventos positivos y muy hermosos. No sé, suponete que el proyecto de tus padres era lograr la casa propia, y quizá cuando tu mamá estaba embarazada de vos, bueno, lograron tener su casa propia. Eso fue seguramente muy movilizante, y bueno, y es posible que eso haya quedado en vos. O cualquier otro evento. Yo lo que me refiero que no siempre son eventos negativos. Claro. Un dibujo también, por supuesto, ayuda muchísimo a determinar la personalidad de una persona, de un paciente. Sí. Uno a través del dibujo, está bien, obviamente importan, ¿no?, los años que uno lleva de experiencia en la formación, pero la realidad es que uno mirando el dibujo, yo te puedo describir sin haber visto nunca a toda tu familia, te puedo describir tu casa y te puedo describir cómo te sentís. De hecho, en una oportunidad, trabajando online en la pandemia, atendí a una persona, precisamente un hombre, y en un momento yo le estaba hablando de su casa y el señor cambió la cara rotundamente, y ahí me di cuenta que algo le había dicho que le había movilizado, y me dijo: perdón, ¿usted conoce mi casa? Y no, claramente que no la conocía, y al hombre tampoco. Fue un contacto, ¿no?, online, pero sus dibujos eran tan claros que sí, yo como que podía desplazarme, digamos, por su casa con detalles que él mismo había hecho en sus escritos. Estoy hablando con una científica, indudablemente, y lo digo con seguridad, porque además, porque además conozco los antecedentes de pacientes que han ido y realmente están sorprendidos por la seriedad. Pero también debe haber grafochantas, ¿no?, en todo esto, porque hay mucha gente que tiene un poder de léxico y de convencimiento interesante y usa mal la profesión, ¿no? Sí. Por eso te decía hoy esto de la formación de 2 meses, la verdad es que no existe, que es un engaño hasta para el que va a cursar. Y a su vez, yo siempre insisto muchísimo con mis alumnos que uno siempre tiene que tener presente que enfrente tiene una persona. Entonces, más allá de que yo no te voy a engañar en lo que vea, tengo que tener la sutileza y la humanidad para decírtelo de modo tal que cuando vos salgas de mi entrevista, esto no sea perturbador en tu vida, que sea lo que yo te fui diciendo de lo que vos hiciste, te sume, pero no que te deje con una angustia que no sabes qué hacer. Claro. Porque la realidad es que cuando uno evalúa, encontrás muchas cosas. También encontrás, por ejemplo, rasgos muy asertivos de personas con tendencia al suicidio, suponete. Sí, y entonces, vos no podés decirle así porque sí, alegremente, ¿me entendés? ¿Cómo se lo ayuda en ese caso? ¿Viste? Y bueno, en ese caso uno con toda sutileza trata de recabar la información de algún familiar, de algún amigo, datos de su vivienda para poder comunicarse después con alguien que le haga de sostén. Pero si no tuviésemos a nadie y los signos no solo fueran claros, sino que son como muy inmediatos, uno tiene que referenciarse a los centros de ayuda al suicidio. Perfecto, ¿no? claro. Porque son casos reales y son casos muy para atender, claro. Sí. Me decías del caso del señor de la vivienda. Sí. ¿Tenés alguna otra anécdota movilizante que fue una cosa que te movilizó a vos o al paciente? Sí, bueno, eso ya te digo, cuando el señor cambió la cara, viste, claro, que nos estábamos viendo por el Zoom, ahí, porque mientras tanto es como que vos te vas tanto a decirle, tratás de decirle la mayor cantidad de información, y entonces es como que, bueno, te enajenás en el escrito, ¿no? Y cuando vi que cambió la cara,
Mira, otra anécdota que tengo que para mí fue muy, muy movilizante también. Pasa esto que yo te decía, si alguien me trae el escrito de alguien, yo lo puedo analizar sin tener la persona enfrente. Entonces, en una oportunidad, atiendo a una chica, bueno, le hago la devolución y demás, y la chica entonces me consulta, si yo te traigo un escrito, ¿vos me lo podés analizar? Sí, claro. Bueno, la chica me trajo todo el material, nos volvimos a encontrar para darle la devolución, y cuando le doy la devolución, entonces le digo, mira, esta persona es allegada a vos, sí. Bueno, le digo, yo te tengo que ser muy sincera, esta persona tiene una tendencia al suicidio muy fuerte, muy marcada, y la verdad es que lo va a hacer. Y cuando pero ahí te dabas cuenta por el grafo, digamos, por la forma de escribir o por el texto en sí, de lo que decía. Por la forma de escribir. Por la hay forma de escribir, rasgos gráficos. Claro. Ajá. La persona te puede decir qué hermoso que está el día. Sí, pero no es la realidad, claro. ¿No? Sí. Pero el rasgo gráfico con el cual escribe, a vos te está dando la pauta que la persona tiene este rasgo de tendencia al suicidio. Qué notable. ¿Y cómo terminó eso? Y bueno, cuando le digo así, la chica se puso a llorar. Y vos sabés que era una historia de vida, ¿no? Porque había sido su mamá la de ese escrito y se había suicidado. Pero ella creció creyendo que esa mamá era su hermana mayor. A ella la crió su abuela. Y ella siempre creyó que su mamá era su hermana mayor. Y cuando la abuela estaba a punto de fallecer... Le contó la verdad. Le contó la verdad. Entonces ella llevó todos esos escritos que tenía de su mamá queriendo conocer algo más. Qué historia, ¿no? Sí. Muchas veces te encontrás con historias así. Hay gente que escribe y empieza escribiendo hacia arriba, sí, y otros hacia abajo. Sí. ¿Qué determina eso? En general, toda la tendencia hacia arriba es más positiva que hacia abajo. Ajá. Pero siempre en el escrito, aunque la persona escriba 3 renglones, para nosotros hay 3 vectores, el A, el C y el B. Y la parte A, que es toda la parte superior, tiene más que ver con todos los ideales, con toda la emotividad, con todos sus proyectos, con la espiritualidad. La parte C es la parte que tiene que ver más con los sentimientos, con el corazón, con los afectos. Y la parte B, todo lo que tiene que ver con la concreción, con lo material, con la sexualidad, con los proyectos futuros. Y a veces la persona escribe descendente. Hay que ver siempre el contexto. En principio puede escribir descendente porque esté transitando una situación angustiante. No podemos decir depresiva porque hay otros rasgos específicos para la depresión, ¿no? Y no es lo mismo una tendencia depresiva a estar depresivo. Pero puede estar transitando una situación así. Pero también a veces tenemos casos donde... Por ejemplo, los chicos, los adolescentes, escriben hacia arriba, letra re grande que a primera instancia pareciera muy positivo, el grafismo amplio, el grafismo hacia arriba, el grafismo redondeado, pero hay que ver si ese chiquito no está encubriendo alguna situación más dolosa que esté transitando, como por ejemplo un bullying. Sí. Se muestra. Es el más canchero del grupo, pero ¿qué pasa cuando ese chiquito queda en la soledad, no? Entonces, en líneas generales siempre escribir para arriba es más positivo que para abajo, que descendente. Pero no necesariamente es la garantía de que se está re bien. Te doy un ejemplo mío, sí, pero no para analizarme, sino para como un ejemplo, digamos. Hacer un dibujo, yo nunca fui, digamos, muy aficionado al dibujo. Sí. Más vale fui crítico. Entonces, cuando me decían hacer un dibujo, yo hacía una casita, porque era un trazo así, otro así, la ventanita y el techito, y nada más. Un dibujo, no en este caso, sino en cualquier caso, denota la personalidad de alguien, es decir, otro hace un árbol, otro hace un auto. Sí. Tiene que ver con de hecho, a veces en la selección de personal, viste que es muy común que te tomen el árbol, la casa y la persona. Ajá. Y los chicos, fundamentalmente, suelen como pasarse la receta. Te tomo una pavadita, un árbol, una casa, una persona. Yo ya averigüé, hacerlo así, así, así. En realidad, yo siempre digo, es el error más grande que uno puede cometer. ¿Por qué?
porque así como en la letra refleja tu personalidad, los dibujos también. También, claro, sí. Y si vos me haces, tu personalidad sería de hacerme un ombú, un árbol redondito, y me haces un pino porque te dieron la receta en la fila, en principio fundamental me sale que me querés engañar, porque el rasgo que vos haces no es compatible con vos. Entonces, si en algo tan simple como un árbol ya me engañaste, ya está, como perfil laboral, la verdad es que lo voy a dejar como segunda opción, porque si en algo tan simple ya me querés engañar, bueno, ¿no? Un poco uno desdibuja. Pero a su vez, según el dibujo que uno haga... La elección del tema, digamos. Claro, es lo que referencia a vos. Si a vos te pedían un dibujo y en general vos hacías una casa antes que un árbol o que una persona o que un auto, bueno, seguramente tenía mucha referencia con que vos en tu casa sentías un ámbito de protección, sentías un poco tu lugar en el mundo, era un lugar donde estabas protegido pero socialmente comunicado con otros, porque de hecho me contaste que hiciste una ventana, no era una casa ciegas, donde sentías la protección de tu padre, aunque no estuviese en este plano, sentías esa protección que nos dan los padres al criarnos, ¿no? Ese sentimiento de que está bien, yo estoy acá y ante cualquier cosa podés venir a contarme, podés venir a hablar, porque me hablaste también del techo, y sentías esa contención de tu madre en esas paredes, ¿no? Que aunque el dibujo sea de una casa muy pequeña, muy escueta, y no lo vi, pero esa contención de familia, ese calor afectivo, ¿no? Era un lugar donde se podía estar, viste que a veces, grandes o chicos, uno trata de no estar en el hogar. Bueno, cuando uno dibuja por propia voluntad la casa, aunque no necesariamente te pidan la casa referencia que para vos es un lugar donde sí se puede estar, ¿no? Es un lugar donde vos podés invitar a tus amigos, donde tenés un espacio para vos y donde podés compartir en familia. Bien. La criminalística se apoya mucho en los grafólogos, ¿no? Uy, sí. Totalmente. ¿Te ha pasado muchas veces? Sí, trabajamos mucho con microscopio, trabajamos mucho con luces, con distintas luces, y donde más desarrollado está es en México. Todo lo que tiene que ver con la grafología o la grafoscopía, uno de los países que más lo tienen desarrollado es México. Y en Argentina, digamos, es un país que le da el lugar a los grafólogos para que se perfeccionen, para que... en general ¿Hay algún aporte gubernamental para eso? Nada. De eso no hay nada. Todo privado. Es todo privado y a su vez todavía nos estamos haciendo un lugar. Sí. En otras partes del mundo, por ejemplo en Austria tiene la particularidad que en sus clínicas vos tenés los consultorios, en los consultorios las dos opciones, no sé, vos precisás un gastroenterólogo, tenés el médico formal y tenés el de la medicina alternativa o medicina holística. Dentro de esta medicina holística tenemos espacio los grafólogos. ¿Por qué? Porque en realidad yo cuando veo tu escrito también puedo determinar, de acuerdo al grafismo, si vos ya venís gestando alguna dolencia de salud. Entonces, quizá no te voy a poder decir, no sé, a una mujer, usted está gestando un cáncer de útero, pero sí le voy a poder decir, tu dolencia está en el útero. Ajá, bien. Pueden dar, evidentemente, supongo que sí, no sé, ¿no? Pero pueden dar, digamos, diagnósticos a través de un Zoom, por ejemplo, atender a pacientes, sí, mostrarme lo que escribiste. Sí, el modo de trabajo es, me entrevisto con la persona, le explico todo lo que necesito, la persona me lo manda, yo lo imprimo y después hacemos entonces otro Zoom. Me gusta tener el material al lado mío, porque hasta que yo me reuní con la persona, ese material lo desglosé para poder analizarlo tranquila. Se da el caso de una visita con un diagnóstico certero y un paciente, no sé cómo es el... Sí, no es cliente. Sí. No, por eso. El paciente o consultante. Y el paciente se va y terminó porque se va conforme o se va con duda, pero igual no vuelve, o se da el caso de un paciente que necesita volver para reafirmar algunas cosas con la grafología. En líneas generales, la sesión es una sesión que te dura prácticamente las 2 horas y a veces un poquito más, por esto que conversábamos hoy, ¿no? Hay que darle como una cierta contención a la persona. Pero a su vez, uno le brinda toda la información y un espacio para que, bueno, obvio, te haga las consultas. E igual queda el contacto
por WhatsApp. Ajá. Para cualquier... Es más, cuando yo hago la devolución les ofrezco que graben en su propio celular la devolución que le estoy dando, para que después la puedan volver a escuchar. Y entonces si les surge algo me puedan comentar, me puedan contactar. Pero en los casos que vuelven es cuando se hace la parte de grafoterapia o reeducación a través de la escritura. En realidad, si bien acá se llama grafoterapia, en otros países ya no se llama grafoterapia porque el grafoterapeuta tiene que tener una formación importante en psicología también. En cambio, quien hace la reeducación de la escritura focaliza más específicamente en el área escritural. Pero de todas maneras, cuando la persona sí hace una reeducación de una dolencia, no sé, una baja autoestima, un déficit de atención en los niños, cualquier terapia de esta, sí, en lugar de ir a la terapia con el psicólogo, suponete, venís a la consulta y a través de distintos ejercicios uno va recuperando desde ahí. Cuando comenzamos el programa hoy hablaba de un premio, ¿no? Que tiene que ver con tu trayectoria, se llama Scriptus, el premio. Sí, es el premio Scriptus 2024 que me dieron, que me sentí, la verdad, fue un honor muy grande. Es un premio que se da a las personas por la parte de investigación, la parte de difusión, la capacitación y bueno. ¿La revista esa que publicás es un esfuerzo propio o es un grupo de gente? No, es la revista que sale de la Red Mundial de Grafología. Y nada en la cual hiciste una colaboración, digamos. Claro, yo como directora de redacción me encargo de hacer las entrevistas de tapa. Por ejemplo, hace 2 números entrevisté también a un pintor sin manos. El muchacho pintaba con la boca. Y bueno, fue realmente muy movilizante porque, ya te digo, la idea es poder expresar que el grafismo no necesariamente es el que hacemos con la mano. Es más... Algunos pintan con los pies también. Sí, también. ¿Y sabés qué? Tengo una alumna que, mirá, qué loco, ¿no? Es ciega y ella está haciendo un mandala, estaba pintando la otra vez cuando nos entrevistamos un mandala, y me dice, ¿te gusta cómo quedó en los tonos de verde? La chica, te aclaro, es ciega de nacimiento, y no solo eso, sino que de muy chiquita tuvieron que sacarle los globos oculares, o sea, no hay modo de que la chica de que recuerde el color. ¿No? Claro, nunca vio. ¿Lo imaginó? Viste, sí, es un poco qué notable una eso. Magia, ¿no? Porque, viste, vos decís, wow, cuánto nos falta aprender, ¿no? Porque me está hablando de la gama de colores y a veces nosotros nos cuesta, ¿no? ¿Cómo te sentís mejor, como entrevistadora o como entrevistada? No, ya ahora me gustan las dos cosas, me encanta difundir lo que es la grafología. En realidad yo comencé la grafología, bueno, como te dije, hace muchos años, y un poco lo... No tanto porque sos muy joven, ¿eh? Sí, pero igual ya hace 25 años que soy grafóloga y hace como 6, 7 años anteriores yo hice toda la formación y me capacité en distintas áreas y después recién empecé a trabajar. Y cuando inicié con la grafología fue precisamente buscando, viste, ya había empezado yoga, buscando algo que un poco que me sostuviera en mi vida y me diera otra mirada, ¿no? Y bueno, así llegué a la grafología. Me acuerdo que fui a la primer charla de difusión y ¿dónde fue ahí eso? Ya me enamoré. Acá en la Biblioteca Sarmiento. En un principio venía una profesora de Buenos Aires, Karen Roger, ella vino un par de años y después nosotros viajamos allá a rendir y a seguir capacitándonos. ¿Fue tu formadora inicial, digamos? Sí, fue mi formadora inicial. Después, a lo largo de los años, sí, he hecho otras formaciones y he hecho varias formaciones en el exterior. Si no hubieras sido grafóloga, ¿qué te hubiera gustado ser? Ay, qué pregunta, ¿no? Bailarina clásica, bueno, soy docente también y amo la docencia, ¿no? Así que seguramente... ¿Docente de aula? Y mira, fui preceptora muchos años, fui secretaria, pero también tuve una parte de donde me especialicé más en informática. Así que, bueno, también tengo hasta 4º año de psicopedagogía. Seguramente hubiera cumplido eso y hubiera trabajado en un gabinete, porque incluso te voy a decir algo, yo después de formarme como grafoanalista,
me formé en un montón de terapias alternativas, porque yo sentía que vos venías, yo te daba la devolución de todo lo que veía en tu escrito y me faltaba darte alguna herramienta simple para que, bueno, para que vos puedas, en esto que, por ejemplo, de la firma que te decía hoy, Sí. yo te digo dónde está tu evento traumático, bárbaro, ¿y qué hacemos? Claro. ¿No? Claro. Entonces a partir de eso me empecé a formar, no sé, suponete hoy día soy facilitadora de Ho'oponopono, me formé con Mabel Katz, con Sara de Sue, con María José Cabanillas, soy facilitadora de las secuencias numéricas de Grabovoi, bueno, tengo Reiki, Sadhmaha, registros akáshicos, un montón de terapias de cosas simples que cualquier persona puede implementar. Por supuesto, yo soy respetuosa y te las brindo. Si vos querés, te puedo ofrecer, no sé, para ese evento traumático tal cosa. Está en vos decirme que sí o que no, pero por lo menos yo sentía que contaba con herramientas para poder acompañarte en ese proceso. O sea que no ofreces, digamos, asesoramiento solamente en grafología, sino en otras áreas. Sí. Claro. Sí, en otras áreas. Qué bueno. También. ¿Y cómo organizás tu día? Y bueno, ahora que ya estoy jubilada como docente, ya hace varios años, hace 8 años, viste, yo todavía esa promoción que con 50 de edad y 25 de servicio nos podíamos jubilar. Ya estaba pasada en años de servicio, así que cumplí los 50 y a la noche me jubilé. Sí. Y bueno, ¿Le dedicás todo el día a la grafología? ¿A turnos? A través de turnos. Tengo una parte, hay días que que doy los talleres de las formaciones y otros días que atiendo en sesión personalizada. ¿Cómo te contacta la gente? En general, bueno, por las redes estoy como Norma Monroy en todas partes, por el WhatsApp. Monroy WR. Sí, Monroy WROY, Norma Monroy. Y si no, por el WhatsApp 2983 40 16 48. Pero yo lo publico en todas partes. ¿Volverías a ser grafóloga si nacieras de nuevo o buscarías otra cosa? Sí, porque me encanta y no sabes qué lindo es cuando vos le podés poner en palabras a alguien algo que está sintiendo y no sabe qué es. Porque, por ejemplo, a veces recibo personas que te dicen, la verdad no sé qué me pasa porque ahora estoy bien, tengo salud, en casa estamos bien, hasta de plata estoy bien, pero no sé. Entonces, cuando vos le podés hacer el análisis y le podés decir, mira, tu bloqueo es posible que esté acá, en esta relación, en esta situación, viste, la verdad que es un mimo al alma, porque es un aporte sincero que vos le haces y genuino de esa persona. Al ser todo, yo no trabajo con soft estandarizados. Hay algunos colegas que sí, me parece que se pierde muchísima información. Claro. Y entonces prefiero que la gente escriba y dibuje como pueda, aunque sea poquito, pero que escriba y dibuje y poder decirle genuinamente lo que sale de su puño y letra. Pero eso es hermoso. Hay firmas que son hermosas. Sí. Hay firmas y hay otras. Uno envidia algunas firmas. Qué bonita firma. Sí. Pero no es la firma real, es una especie de dibujo hermoso. Sí. ¿Qué denota eso? Vos tenés la firma, la firma no legible y el garabato. Son, digamos, 3 calificaciones. ¿No? La firma es esa donde se nota el nombre y el apellido, o al menos uno de los dos. Sí, correcto. La no legible es donde yo puedo advertir que hay una letra, aunque no pueda leer qué dice. Claro, esa es no legible. Es el comienzo. De Juan, a veces una J medio, que sigue en cualquier cosa. cosa. A veces en el medio o al final. Sí. Y el garabato es esta que vos decís, ¿no? Que a veces son hermosas, pero Dios dirá qué dice. Claro. No se entiende nada. ¿Y por qué el garabato? Es un modo de esconder algo o no? A veces tiene mucho que ver con esto de esconder y a veces tiene mucho que ver con esto de, por alguna situación puntual de esa persona, de preservar su identidad. No sé, suponete una persona de muy baja autoestima, generalmente tiene una firma como esta que vos me decís que no se nota nada, es una firma como muy enmarañada, chiquita, con mucha carga de tinta y es un poco un modo de preservarse, ¿no? Imagínate una persona cubriéndose. En cambio hay otras firmas mucho más amplias donde uno puede ver directamente el nombre y apellido o uno de los dos. La verdad es que si de una firma uno tuviese que elegir que se lea bien el nombre o que se lea bien el apellido, es más positivo que se lea el nombre que el apellido.
Si se lee todo, mejor. Pero claro, si hubiera que elegir en uno de los dos, es mejor el nombre. ¿Por qué? Porque yo soy esto con esta identidad. En cambio, si no se nota el nombre, pero se nota el apellido, soy esto por esta familia que me sostiene. Que del otro modo no es que vos renegás de la familia, sino que un poco te falta tu propia identidad. Es como que sin esa familia que te sostiene, vos no tenés personalidad, no sos lo suficientemente valioso para poder poner tu nombre en grande, digamos, ¿no? Te advierto casi psicóloga para el entendimiento de la gente y te pregunto, llega un paciente a tu gabinete. Sí. Algunos llegan y se entregan totalmente. Sí. Y otros llegan y desconfían también, sí, cuando vos le das el diagnóstico. Cuando vos le decís, no, o cuando vos le pedís, bueno, me escribirías unas letras. Ay, lo que pasa es que no sé qué escribir. Porque siempre se trata de que la persona escriba por propia voluntad. Yo ni te dicto, ni te doy a copiar. Sí. Escribí lo que vos quieras. Claro. Un renglón, pero escribí lo que vos quieras. Entonces vos le decís, bueno, no importa, vamos a empezar con los dibujos. Y entonces te dice, no, pero es que yo de chiquitito que no dibujo. En general, los grandes, excepto que tengamos, no sé, nietos chiquitos o alguna actividad puntual, la verdad es que no dibujamos más. Ni bien ni mal, no dibujamos más. Entonces, no importa cómo dibuje, porque lo que yo necesito analizar, como te decía hoy, así me haga un hombre con palitos, tipo cajita de fósforo, a mí me va a servir igual. Pero bueno, a veces hay esa resistencia. O a veces también cuando vos le das la devolución te dice, no sé, porque te digo no, yo no soy así. No. No, vos no te sentís identificado, no sé. Y entonces vos sutilmente empezás despacito a darle algunos otros datos y vos te das cuenta que, viste, que es como una resistencia a reconocerte, bueno, sí, es así. Bien. La última, y se nos va el tiempo, por eso se termina el programa, pero hay mucho más por preguntar. Sí. Hoy la juventud no escribe tanto con la lapicera, sino con la computadora. Sí, por eso, por ejemplo, en México, en España, se está trabajando mucho con ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque los chicos no usan cualquier tipo de letra, cambian algunos grafismos, algunas letras por símbolos, no usan cualquier símbolo. Claro. Y entonces de ese modo igual podemos estudiar la personalidad. Lo mismo pasa con los tatuajes, ¿no? Uno puede ver a una persona, describir su personalidad a través de un tatuaje. Interesante, ese tema me quedó, Bueno, te agradezco mucho, espero te hayas sentido cómoda. Sí, muy cómoda, muchas gracias. Y espero haber estado a la altura, ¿no? Porque es un tema muy difícil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Norma Monroy, grafóloga, ha sido un gustazo entrevistarla porque me he enterado de muchas cosas, como seguramente también el televidente. Les dijimos cuando comenzamos el programa, atentos a este espacio porque van a aprender mucho. Nos encontramos en 7 días más en Séptima Noche con dirección de cámaras de Ariel Wolfram desde La Perla. Este programa será repetido durante la semana en Celta Televisión y luego subido a nuestro canal de televisión, de YouTube, Séptima Noche ACEF. Hasta ese encuentro.